A ver, ¿se está escuchando con claridad? Sí, doctor. Ya, gracias. Bueno, entonces vamos a revisar los aspectos correspondientes a los antimicrobianos, ¿no? Beta-lactámicos en este caso. Lo primero que deberíamos decir es que los medicamentos que actúan contra las bacterias, si bien se dan en llamar antibióticos, deberían llamarse con más propiedad antimicrobianos, pues, ¿no? Los antibióticos en realidad correspondían a productos naturales obtenidos por métodos también de este tipo, a partir de hongos o de otros seres vivos que podían actuar contra las bacterias. Entonces, sustancias obtenidas a partir de seres vivos que actuaban contra otros seres vivos, ¿no? Eso es el principio del término antibiótico. Pero luego sabemos que casi todos los antimicrobianos con los que contamos actualmente son obtenidos total o parcialmente de manera sintética, ¿no? Entonces ya esa definición como que no es tan adecuada y debemos pensar más bien en antimicrobianos. Los antimicrobianos, por su estructura química, pues se pueden clasificar de acuerdo a lo que vamos a ver hoy día en los que tienen el anillo beta-lactámico. Hay otros que tienen aminoácidos y compuestos glucosídicos como los aminoglucósidos, ¿no? Hay otros que tienen anillo lactónico como los macrólidos y así. Pero esa parte no nos interesa tanto, quizás sea más útil pues para los químicos farmacéuticos. En todo caso, primero nos interesa recordar el espectro, ¿no? Los antimicrobianos pueden tener espectro amplio, hemos estado mencionando en estos días al cloranfenicol, no solo por el número de bacterias que matan, ¿no? Se supone que si es de amplio espectro mata una mayor cantidad de bacterias, sino también porque este cloranfenicol puede actuar sobre varios tipos de bacterias diferentes, ¿no? Entonces el espectro tiene que ver con el número, claro, pero también tiene que ver con los tipos de bacterias sobre los cuales actúan. Entonces, en este caso tenemos que el cloranfenicol puede actuar contra cocos gram positivos, como el citocopiógenes, por ejemplo. Puede actuar contra cocos gram negativos, por la Neisseria gonorrheae, por ejemplo, o la Neisseria meningitidis, ¿no? Puede actuar contra bacilos gram negativos, ¿no? Donde está, por ejemplo, la salmonela, o la shigella, o la E. coli. Puede actuar contra lo que son agentes anaerobios, como el Bacteroides fragilis o los peptococos, ¿no? Entonces, esa gran variedad de agentes sobre los cuales puede actuar también lo hace un antimicrobiano de amplio espectro, ¿no? En los de espectro intermedio ya la cobertura es un poco menor en número y en clase. Entonces los aminoglucósidos, por ejemplo, actúan principalmente contra algunos cocos gram positivos como los estafilococos y sobre todo contra enterobacterias, ¿no? Enterobacterias como las que mencionamos, E. coli, Proteus, ¿no? Klebsiella. Entonces tienen una cantidad y tipos de bacterias menos numerosos sobre los cuales actúan. Y los de espectro reducido, como los glucopéptidos, ¿no? Que vamos a ver también hoy día un poco, como la vancomicina, por ejemplo, actúa sobre 4 o 5 gérmenes, nada más, ¿no? Y no tiene acción, por ejemplo, contra los anaerobios, tampoco los aminoglucósidos, no tienen acción contra los gérmenes atípicos, como el micoplasma, la clamidia, tampoco los aminoglucósidos, ¿no? Y así, son de un espectro más reducido. Sabemos que por su efecto antimicrobiano, perdón, los antimicrobianos pueden ser bacteriostáticos o pueden ser pues, bactericidas, ¿no? Un bacteriostático generalmente inhibe la síntesis de las proteínas o alguna vía metabólica que evita que la bacteria se replique y facilita la eliminación por nuestros mecanismos de defensa. En cambio, los bactericidas justamente la lisan, pues la destruyen, ¿no? Sea porque actúan en la pared celular, sea porque actúan a nivel de ácidos nucleicos, ¿no? O a nivel de membrana, son fármacos bactericidas. Y ese es el mecanismo de acción, entonces, la última división característica conocida de los antimicrobianos, ¿no? Los que actúan a nivel de la pared, ¿no? Inhibiendo la síntesis del peptidoglucano o de alguna manera influyendo en ella. Ya nos ha mencionado su compañera que habló al final un poco a la fosfomicina, por ejemplo, ¿no? A la bacitracina también,
a los glucopéptidos que vamos a hablar hoy día y a los beta-lactámicos, que es una familia numerosa, que va a ser lo que nos va a tomar un poco más de tiempo, ¿no? Después hay algunos antimicrobianos que alteran la permeabilidad de la membrana, ¿no? Como algunos antimicóticos, ¿sí? De la membrana del hongo, se entiende. Los inhibidores de síntesis proteica, ya habíamos dicho los macrólidos, las tetraciclinas, el cloranfenicol mismo inhiben la síntesis de proteínas. Los que actúan a nivel de ácidos nucleicos, sea ADN como las quinolonas o sea ARN como las rifamicinas, y los fármacos como las sulfas que van a inhibir la síntesis de ácido fólico, que es un metabolito importante para la bacteria. Esta figura nos muestra con claridad las diferencias entre una bacteria gram positiva y una gram negativa. Esto también se supone que sabemos, que ya conocemos, que las bacterias gram positivas, como muestra la figura, pues tienen el peptidoglucano hacia afuera, y debajo de la capa de peptidoglucano está la membrana plasmática y ahí se encuentran las proteínas fijadoras de penicilina o proteínas de unión a penicilina. Se dice PBP o PFP, es lo mismo. En realidad son principalmente transpeptidasas, pero se dice que también puede haber carboxipeptidasas y algunos se incorporan también aquí en las PBP a las transglucosilasas, ¿no? Sin embargo, principalmente hablamos de peptidasas del tipo de las transpeptidasas. Y en el caso de los gérmenes gram negativos, también todos sabemos que la capa de peptidoglucano se ubica entre dos membranas, ¿no? Y al ser esto así, es más difícil llegar a la PBP. Hay que atravesar la membrana externa. Para eso se puede aprovechar una porina, está mal escrito acá y hemos dicho con su compañero, no se dice purina, sino es una porina, pero no todos los antimicrobianos pueden hacerlo. Algunos pueden ingresar y otros no. Dentro de los beta-lactámicos vamos a ver que hay algunos que se atraviesan y otros que no. De manera de que eso le puede dar cierta protección al gran negativo contra los antibióticos. Por ejemplo, los glucopéptidos no ingresan. Las bacterias gram negativas son insensibles a los glucopéptidos. Los glucopéptidos no pueden hacer nada porque son tan grandotes que no pueden entrar por aquí. En cuanto a lo que son las reacciones que se producen a nivel de la pared celular, hay procesos, como vamos a ver en una figura posterior, que se dan en el citoplasma, otros que se dan en la membrana y otros que se dan en el medio extracelular, ¿no? En la parte extramembranosa, digamos, ¿no? Los del citosol los vamos a revisar en este momento, pero es importante que a nivel de la membrana se forma pues un compuesto que se ha dado en llamar bactoprenol, ¿no? Y que tiene fosfato en su estructura y que tiene una parte lipídica y que tiene a los dos componentes fundamentales de la mureína, digamos, de lo que va a ser luego el peptidoglucano, que es N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. Esos son los dos compuestos fundamentales. Ahora, esta unidad, ¿no? Esta mureína puede, gracias a la glucosiltransferasa, ¿no? Unirse al peptidoglucano que ya está formado en la parte extracelular de la bacteria. Entonces, lo que hace básicamente la glucosiltransferasa, pues se llama glucosil, es generar enlaces glucosídicos, ¿no? Para que vayan incorporándose estas unidades de mureína, se vayan incorporándose al peptidoglucano que está en funcionamiento. Pero eso todavía no le da suficiente rigidez a la pared. Entonces, la clave para que la pared celular sea rígida son estos enlaces cruzados, son estos enlaces peptídicos. Y estos enlaces peptídicos no los hace la glucosiltransferasa, los hace la transpeptidasa. Entonces, la transpeptidasa es una enzima que produce enlaces peptídicos entre aminoácidos, ¿no? De lo que son los diferentes polímeros, ¿no? Hay diferentes polímeros, algunos tienen N-acetilglucosamina, acetilmurámico y 5 aminoácidos en su extremo. La idea es que la transpeptidasa pueda unir entre sí estos diferentes polímeros y formar una estructura más rígida, ¿no? Una estructura más rígida. Esto es el enlace que existe entre la N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico, ¿no? Es como vemos un enlace glucosídico. Y la estructura básica de estas componentes son exosas, ¿no? Son parecidas a la glucosa. Entonces, por eso
se considera que tanto la glucosamina como el acetilmurámico son componentes de tipo glucídico, ¿no? De tipo, tienen como precursores a los carbohidratos. Y acá está el proceso de síntesis del peptidoglucano, ¿no? Nos han hablado de que hay una piruviltransferasa, ¿no? Que justamente transfiere este componente, el fosfenol piruvato, en realidad, no el piruvato, sino el fosfenol piruvato, a la N-acetilglucosamina para convertirla en N-acetilmurámico. Entonces, se puede bloquear a esta enzima mediante la fosfomicina. Es un antimicrobiano que se usa en las infecciones urinarias, ¿no? Las infecciones urinarias. Luego tenemos que el N-acetilmurámico vaya a incorporar en uno de sus extremos aminoácidos, ¿no? En realidad va a incorporar 5 aminoácidos. De esos 5 aminoácidos, los 2 del extremo son de alanil de alanina. O sea, son 2 alaninas dextrógiras. Para que se forme la alanina dextrógira es necesario una enzima, una isomerasa, ¿no? Una enzima que cambie el grupo funcional del lado izquierdo al lado derecho. Porque levógiro es que está a la izquierda y dextrógiro es que está a la derecha, ¿cierto? Entonces, esa enzima, esa isomerasa que modifica la ubicación del grupo funcional, puede ser inhibida por la cicloserina, ¿no? Puede ser, es otro antimicrobiano que se usa para el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? No se usa tanto para otro tipo de bacterias. A ver, un minuto, perdón. Bueno, entonces decíamos que esta cicloserina, que se usa como antituberculoso, justamente interfiere con la función de isomerasa de la enzima que convierte a la alanina levógira en alanina dextrógira, ¿no? Y son las alaninas dextrógiras las que se incorporan en el extremo del UDP-N-acetilmurámico, ¿no? Eh, en total hay 5 aminoácidos acá, ¿no? Porque si este es un tripeptio que hay 3 aminoácidos más 2, 5. Esto se llama también UDP N-acetilmuramil pentapéptido, o también se conoce como nucleótido de Park, ¿no? Entonces es la estructura básica que va a luego dar origen al peptidoglucano. El N-acetilglucosamina puede formar un enlace glucosídico con el N-acetilmurámico, esto que decíamos que sucedía en una diapositiva anterior, ¿no? Y en el extremo están los residuos de aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos residuales. Esta estructura en la membrana plasmática está adosada a fosfatos, ¿no? A grupos fosfato. Entonces, ¿qué va a suceder? Que estos grupos fosfato tienen que ser eliminados, ¿no? Para poder utilizar, digamos, esta mureína en la síntesis del peptidoglucano. Entonces, eso lo hace la bacitracina. La bacitracina ayuda a eliminar los grupos fosfato. Entonces, cuando se da, perdón, evita que se elimine el grupo fosfato, perdón, disculpen. Entonces, si no se elimina el grupo fosfato y eso lo bloquea la bacitracina, entonces no se va a poder utilizar esta mureína en la síntesis del peptidoglucano. Entonces, es un poco la función que cumple la bacitracina. Por supuesto, en el extremo donde está la D-alanil-D-alanina, pueden unirse a los glucopéptidos. Entonces, básicamente la acción del glucopéptido, es decir, la vancomicina, es combinarse con este extremo de alanil-alanina. Este extremo es muy importante, ¿ya? Este extremo que viene desde aquí es muy importante, porque se utiliza como sustrato para la transpeptidación. O sea, este dipéptido va a servir para que la transpeptidasa saque una alanina, ¿sí? Como se ve acá, saque una alanina y forme un enlace peptídico, ¿no? Un enlace peptídico entre la alanina que queda y la glicina de otra cadena, ¿no? Entonces, ese proceso lo bloquean los beta-lactámicos, ¿no? Esa formación de ese enlace peptídico es bloqueado por los beta-lactámicos. ¿Dónde están acá que me envían?
Ya, bueno, luego lo verificaremos. Bien, vamos a entonces a ver esto de manera un poquito más detallada. A ver, seguimos. Ya. Aquí tenemos entonces lo que va a suceder de manera un poquito más clara. Vamos a tratar de graficar eso entonces utilizando el lapicerito, ¿no? A ver. Entonces acá tenemos un polímero donde está en su extremo el N-acetilmurámico y que está unido a el pentapéptido, ¿no? Los 5 aminoácidos, ¿no? Que tiene además en un costado, digamos, otros componentes como la glicina. Bueno, en todo caso, queremos que estos dos polímeros se unan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar, ojo, estas son las dos alaninas, las estamos encerrando en el círculo, estas son las dos alaninas, ¿sí? Perdón. Estas son dos alaninas, y de estas dos alaninas, ¿no? Vamos a retirar una, esta de acá. Entonces, esta alanina va a salir. Eso lo va a hacer la transpeptidasa. Va a coger a las dos alaninas y de las dos va a sacar una. Y con la que queda, se va a formar el enlace peptídico, ¿no? Con esta glicina. ¿Eh? Entonces, eso es la función de la transpeptidasa. ¿Ya? Saca una alanina de las dos, ¿no? Y la que queda la une, forma un enlace peptídico con la glicina del otro polímero. Entonces acá tenemos el polímero 1, digamos, y acá tenemos el polímero 2. Y lo que queremos es que se unan mediante un enlace peptídico. ¿Sí? Entonces, esa es la función de la transpeptidasa. De manera que ahora vemos que estos dos están juntos, acá abajo, ¿ve? Acá están unidos. ¿Sí? Podemos verlo, perdón, ahí están unidos, ahí están juntos. Eso es lo que constituye la transpeptidación. Eso es lo que hace la enzima, también llamada proteína ligadora de penicilina, porque ahí es donde van a actuar los beta-lactámicos, en ese sitio activo de la enzima, y van a evitar ese proceso de transpeptidación que estamos mencionando. ¿Ya? Entonces esperemos que eso se haya entendido. ¿No? Vamos a borrar esto para dejarlo como estaba, pero ese es el proceso fundamental que tiene lugar. Bien, entonces, ya entendido esto, vamos nosotros a ver que esto puede suceder en las bacterias gram negativas o en las bacterias gram positivas. Aquí, por ejemplo, en Staphylococcus aureus, ustedes ven que tiene en su extremo dos alaninas. Sale una, y luego de que sale esa alanina, entonces la alanina que queda se une, aquí lo podemos ver claramente, con la glicina, ¿no? La alanina se está uniendo con la glicina. Este es el enlace peptídico. Entonces, eso es lo que, perdón, esto es lo que tiene como función justamente la transpeptidasa. Y eso es lo que va a ser inhibido por los beta-lactámicos. Después acá lo mismo, ¿no? Este es el ácido diamino pimélico, ¿no? Es un aminoácido también, pero es un aminoácido propio de las bacterias. Nosotros no tenemos este aminoácido, ¿no? Entonces, igual, aquí hay un polímero donde en el extremo está la D-alanil de alanina, sale la alanina y la que queda se une con este aminoácido propio de las bacterias y que no tenemos los seres humanos, pero esa es la reacción de transpeptidación. Ahora, ¿por qué actúan los beta-lactámicos justamente en la transpeptidasa? Porque son análogos competitivos de la D-alanil de alanina. O sea, su estructura del beta-lactámico es igual que la estructura de la D-alanil de alanina. Y eso les permite actuar, ¿no es cierto?, en el sitio activo de la enzima, inhibiéndolo, ¿no? Inhibiéndolo. Bien. Acá tenemos algunas de las familias de beta-lactámicos. Tenemos la familia PENAM, que está formada por las penicilinas, un representante es la ampicilina. Este es el anillo beta-lactámico, que es un cuadrado.
y está unido a otro anillo que se llama el anillo de tiazolidina, ¿no? Pero lo interesante es el anillo beta-lactámico. Luego tenemos a la familia CFEM, la familia de las cefalosporinas, que también tiene su anillo beta-lactámico, pero tiene alrededor, ¿no? O al lado, un anillo hexagonal, no es de 5 como acá, sino de 6, que se llama dihidrotiazina. Bueno, y tenemos a los carbapenem, ¿no? Igual todos tienen el anillo beta-lactámico, más un anillo pentagonal, ¿no? Entonces, el ejemplo de los carbapenem, el imipenem, el ejemplo de la cefalosporina, la ceftriaxona, una muy conocida, y el ejemplo de las penicilinas, la ampicilina, por ejemplo, ¿no? Dentro de los que se conocen un poco más. Ya hemos dicho que si el gran negativo tiene el peptidoglucano entre las membranas, va a ser más difícil llegar acá. Entonces se necesitan las porinas, no purina como decía el otro esquema, sino las porinas para que pueda llegar el medicamento. Hay medicamentos que no pueden entrar. Las penicilinas naturales no ingresan, ¿no? Y tampoco glucopéptidos. En cambio aquí es un poco más fácil de acceder, ¿no? Porque la pared está hacia el medio externo y ahí nomás se encuentran las PBPs actuando. En cuanto a la resistencia, las bacterias gram positivas, como podemos ver en esta figura, se pueden volver resistentes por dos mecanismos principales. Uno, porque las PBPs mutan. Las PBPs o PFPs son las transpeptidasas, son las enzimas que utilizan a la D-alanildealanina, que forman los enlaces peptídicos. Entonces, cuando estas proteínas ligadoras de penicilina mutan, ya no le hacen caso pues al beta-lactámico. ¿En qué caso sucede eso? En caso, por ejemplo, los estreptococos, pneumoniae, o sea, el neumococo. El neumococo puede volverse resistente a la penicilina, a la amoxicilina por mutaciones en las PBP. Otro mecanismo es que la bacteria gram positiva produzca beta-lactamasas y destruya al beta-lactámico. ¿Eso quién lo hace? Lo hace el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus produce beta-lactamasa y destruye las penicilinas, ¿no? De diferente tipo, eso hay que tenerlo presente. En cuanto a las bacterias gram negativas, podemos ver que pueden tener tres mecanismos de resistencia. Una, ¿no? Hasta 4 diríamos, pero bueno, 3 están acá representados. Uno es que no pueda entrar el antibiótico a través de la membrana, o sea, no pueda ingresar por la porina no lo deja entrar. Otro es que haya una alteración en las proteínas ligadoras de penicilina. Pero el más característico, el más frecuente en las bacterias gram negativas es la presencia de beta-lactamasas. Y existen dos tipos de beta-lactamasas en las bacterias gram negativas, ¿no? Las beta-lactamasas comunes, digamos, normales, y las beta-lactamasas de espectro expandido o extendido, que van a destruir a todas las penicilinas y cefalosporinas. Eso yo quiero que recuerden que las BLE, así se escribe, BLEE, beta-lactamasa de espectro extendido o expandido, pueden destruir a todas las penicilinas y cefalosporinas. ¿Y qué hay que hacer entonces? Hay que darle otro antimicrobiano. Uno de los que se usa en ese caso es el carbapenem, los carbapenem. Aquí está lo que hemos dicho. Las beta-lactamasas pueden destruir al beta-lactámico. La PBP puede mutar y no hacer caso. La porina puede evitar que entre el beta-lactámico y existe un mecanismo adicional que es la bomba de flujo, ¿no? Es decir, el beta-lactámico puede ser expulsado de la bacteria por un transportador, por una bomba que gasta energía. En cuanto a lo que son las características de las penicilinas, ¿no? Las penicilinas conforman, ¿no? Una familia que tiene 4 grupos, ¿no? 4 tipos de integrantes. Las penicilinas naturales, las isoxazolilpenicilinas o penicilinas antiestafilocócicas, las aminopenicilinas, o sea, las que actúan además contra los gram negativos, y las penicilinas antiseudomonas, donde están las ureidopenicilinas, se llaman ureidopenicilinas, ¿no? Entonces, las penicilinas naturales son las primeras, pues la que descubrió Fleming, ¿no? Alexander Fleming, la penicilina G, ¿no? La penicilina G sódica, ¿no? Entonces, estas penicilinas G van a actuar contra lo que es el Streptococcus pyogenes y el Streptococcus pneumoniae. Contra el resto de agentes prácticamente ya no tienen efecto, ¿no? La Neisseria gonorreal ya no le hace nada a la penicilina G, ¿no? Ya con el uso y el tiempo
ha generado resistencia, ¿no? Hay un problema de resistencia. La penicilina de tipo isoxazolilpenicilina, como la dicloxa, más que cloxa tenemos dicloxacilina, oxacilina, está diseñada para matar al Staphylococcus aureus. Se pueden fijar ustedes ahí. Puede tener algún efecto sobre el Streptococcus pyogenes, pero sobre todo ataca al Staphylococcus aureus. Entonces, hay dos tipos de Staphylococcus aureus, ¿no? Hay uno que es sensible a la meticilina, ahí actúa bien este tipo de penicilina, y hay otro que es resistente a la meticilina, que muchas veces se encuentra en los hospitales. Entonces, para ese que se encuentra en los hospitales, es necesario vancomicina. Ya no funcionan estas penicilinas, ¿no? Hay que notar que la dicloxacilina o la oxacilina no solo matan al estafilococo, ¿no? Sino también al estreptococo piógenes. O sea, se usan más en infecciones de piel. Las aminopenicilinas como la ampicilina, entonces, ¿qué ventaja tienen? Bueno, aparte de que actúan bien contra el estreptococo piógenes, el estreptococo neumoniae, el neumococo, tienen capacidad de actuar también contra la E. coli y el Haemophilus influenza, o sea, contra bacilos gram negativos. Eso no tenía la penicilina natural, ¿no? Esta no tenía esa característica, no le hacía nada a la E. coli, esta tampoco. Entonces, las aminopenicilinas son penicilinas hidrosolubles que pueden atravesar las porinas y pueden afectar a la E. coli, al Haemophilus, a veces al Proteus vulgaris. Y la piperacilina finalmente es una penicilina modificada, se llama ureidopenicilina, que puede actuar contra un número grande de gérmenes, ¿no? Contra los cocos gram positivos, ¿no? Contra el bacteroide frágil, que es un anaerobio, contra las bacterias gram negativas, en especial contra Pseudomonas aeruginosa, que es peligrosa, ¿no? Entonces es una penicilina interesante. Acá podemos ver entonces a los grupos de las penicilinas. Bueno, es que la penicilina G puede ser G sódica, puede ser G procaínica o puede ser G benzatínica. Esto no deja de ser importante. ¿Por qué razón? Porque la penicilina G sódica normalmente se usa por vía endovenosa, pero la procaínica y la benzatínica nunca se aplican por vía endovenosa, se usan vía intramuscular. Y gracias a la procaína o a la benzatina tienen una absorción que es más lenta, ¿no? O sea, su duración termina siendo más prolongada por su absorción que es más lenta. Existe también una penicilina natural modificada para darla por vía oral. Esta es intravenosa, estas son intramusculares, pero la gente a veces no le gusta inyectarse. Entonces tenemos penicilina V, también se llama fenoximetilpenicilina, que se administra por vía oral. Es estable al ácido gástrico. El segundo grupo, ya habíamos mencionado, son isoxazolipenicilinas, como la dicloxacilina y la oxacilina. Son antiestafilocócicas, pero actúan contra el estafilococo meticilino sensible, porque hay uno en los hospitales, un estafilococo en el hospital, que es meticilino resistente, ¿no? Y si es resistente a la meticilina, no le van a hacer nada estos de acá. En ese caso hay que usar vancomicina. Las aminopenicilinas, como la amoxicilina que todos conocemos y la ampicilina, tienen una mejor hidrosolubilidad y los permite esto ingresar entonces, ¿no? A través de las porinas. Y como dijimos en la figura anterior, al ingresar a través de las porinas pueden matar a la E. coli y al Haemophilus influenza. Y dentro de las penicilinas antiseudomonas están las ureidopenicilinas, están la carbenicilina. En la ureido, acá no lo hemos puesto, está la piperacilina, ¿no? Y la piperacilina, pues, ya hemos visto que tiene una cobertura muy amplia contra muchas bacterias gram negativas, anaerobios inclusive, y entre las gram negativas la misma pseudomonas. Entonces acá están algunos de los usos de las penicilinas, ¿no? Infecciones por estreptococo piógenes que sean en la piel, por el neumococo, las neumonías, ya no son adecuadas para Neisseria gonorrhoeae, sí para algunos anaerobios como el Clostridium, ¿no? Contra el Treponema pallidum de la sífilis también funcionan bien las benzilpenicilinas. Las isostasolipenicilinas, ¿no? Entonces, contra el estafilococo, ¿no? Que puede ser resistente a las penicilinas, pero que es sensible a la meticilina, es una modificación, ¿no? La isoxazolipenicilina es una modificación de la penicilina que le ha dado eficacia específicamente contra el estafilococo aureus, diferentes infecciones que produzcan. Las aminopenicilinas se pueden usar, por ejemplo, en infecciones respiratorias,
¿no? Sobre todo en otitis, en sinusitis, en infecciones urinarias también se puede aplicar un poco, y en infecciones por Listeria monocytogenes o Salmonella typhi, ¿no? Entonces, que son agentes que se considera que responden a las aminopenicilinas. Las aminopenicilinas, para mejorarle su eficacia, han sido combinadas con inhibidores de beta-lactamasa, la ampicilina con el sulbactam y la amoxicilina con el ácido clavulánico. Entonces, actualmente, pues, se usan, si uno quiere mejorar un poco la eficacia, reducir la resistencia, ampicilina, sulbactam, amoxicilina, ácido clavulánico, ¿no? Es así un poco la idea. Las ureidopenicilinas carbóxicas si no tenemos, pero las ureidopenicilinas como la piperacina tazobactam tienen una cobertura amplia, ¿no? Matan a pseudomonas, matan a anaerobios, matan a enterobacterias, ¿no? Tienen la cobertura más extensa. En cuanto se refiere a las cefalosporinas, la figura nos muestra claramente que conforme la generación va avanzando, ¿no? De la primera pasamos a la segunda, tercera, cuarta, el espectro va siendo más grande, o sea, vamos cubriendo más gérmenes. Y los gérmenes que se van cubriendo, que van siendo afectados, son sobre todo los gérmenes gram negativos, ¿no? Gérmenes gram negativos. Entonces vemos que en la primera generación, cefalexina, cefasolina, este es oral, este es endovenosa, se afecta el estafilococo aureus, el estreptococo piógenes y por ahí la E. coli y el proteus, ¿no? Y nada más. En la segunda generación tenemos cefuroxima fundamentalmente. Ya no actúa bien contra Staphylococcus aureus, mantiene su eficacia contra Streptococcus piógenes, también contra el neumococo, pero ya aumenta su cobertura para hemófilos influenza, ¿no? O para Klebsiella, o sea, para otros gran negativos. La tercera generación, donde está cefotaxima, ceftriaxona, cefaloforinas que tienen una mayor estabilidad beta-lactamasas, actúan contra el neumococo resistente a la penicilina. Entonces actúan, como vemos acá, contra Streptococcus piógenes, contra Streptococcus pneumoniae, también contra más enterobacterias, no solo contra E. coli y Klebsiella, ¿no? Sino también Haemophilus, Pseudomonas, para un grupo grande de agentes. Dentro de este grupo está también la ceftacidima. La ceftacidima, entonces, tiene la particularidad de que es eficaz contra Pseudomonas aeruginosa, que no lo son ni la cefotaxima ni la ceftriaxona. Y en las cefalosporinas de cuarta está cefepime, que tiene mayor estabilidad beta-lactamasas, mayor penetración al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y una cobertura también un poquito mejor para el lado de Staphylococcus aureus. Hay una cefalosporina de quinta que es la ceftarolina, cefalosporina de quinta generación, que actúa contra Staphylococcus aureus resistente a la vancomicina, contra el neumococo multiresistente y además contra los otros agentes. Vamos a hacer, a ver, un pequeño paréntesis de unos 10 minutos de descanso. Estamos medio cansados ya porque no hemos hecho paréntesis unos 10 minutos y continuamos a partir de aquí donde nos estamos quedando de la cefalosporina. ¿Ya? 10 minutos. Listo, doctor.
A ver, ¿me escuchan, jóvenes? ¿Ahí me están escuchando? Sí, doctor. Sí. Ya, gracias. Ya que los audífonos mejor, a ver si así escucha un poquito más claro. Pero bueno, no sé. Vamos a continuar entonces con lo que estábamos hablando de cefalosporina, ¿no? Nos habíamos quedado acá hablando un poco de la cefalosporina. Entonces, ¿qué tenemos en esta diapositiva, ¿no? Tenemos justamente la lista de las cefalosporinas más utilizadas, ¿no? Y dentro de ellas, pues, están las cefalosporinas de primera generación. Nosotros hemos mencionado dos en el cuadro anterior, que es bueno que esas dos recordemos, cefalexina y cefazolina. ¿Por qué estas dos? Porque la cefalexina viene oral, ¿no? Tableta, jarabe. Cefazolina inyectable. Son de primera generación. Hemos dicho que tienen una actividad buena en general contra los gram positivos, particularmente Staphylococcus aureus, ¿no? Son las que actúan un poco mejor contra Staphylococcus aureus. Meticilino sensible, el de la comunidad, no el de los hospitales, que ese sí más bien es resistente. Y tienen alguna actividad contra gram negativo, sobre todo E. coli y máximo por ahí Proteus mirabilis, ¿no? Entonces, generalmente E. coli es un poquito más afectado. La segunda generación, hay una lista grande acá, pero de estos que tenemos nosotros, cefuroxima y también cefaclor. Cefoxitina había, pero ya está un poco descontinuada, escasa en nuestro medio. Entonces, lo que más usamos es cefuroxima, la segunda generación. ¿Qué ventaja tiene respecto a la anterior? Bueno, de que puede afectar mejor al hemófilos, al que produce las otitis, infecciones de oído, por ejemplo, ¿no? O la sinusitis. También al E. coli, un poquito por ahí a la Klebsiella. Entonces, aumentó un poco su eficacia contra gram negativo. Lamentablemente, disminuyó su actividad contra estafilococo. Las de primera son las mejores contra estafilococo. Esta, a pesar de que es segunda, es un poco menos activa contra el estafilococo. Y todavía puede actuar contra el neumococo, pero no tanto contra el resistente, sino contra el neumococo no resistente a la penicilina. Perdón, en la tercera generación tenemos tres, ¿no? Tres. Tenemos la cefotaxima y la ceftriaxona, muy conocida la ceftriaxona, muy usada la ceftriaxona, y la ceftazidima. La ceftriaxona, que es una de las más usadas, al igual que la cefotaxima, ya tiene un poco menos de actividad contra estafilococo que la primera, ¿no? Siempre el problema cuando aumenta la cobertura para gram negativos disminuye un poco para el estafilococo. Sí son activas contra el neumococo resistente a penicilina. Esa es una característica importante. Hay neumococos, Streptococcus pneumoniae, resistentes a la penicilina. Entonces, para esos se usa ceftriaxona o cefotaxima, ¿no? Actividad buena contra la Neisseria, que es un coco gram negativo. Para la Neisseria gonorreae, por ejemplo, gonorrea, ¿no? Una inyección de 250, máximo 500 miligramos, una sola de ceftriaxona lo mata al gonococo, eso es lo habitual. Y la principal ventaja es que tienen cobertura contra más enterobacterias, no solo E. coli, Proteus, sino también Klebsiella, Citrobacter, Serratia, más gram negativo, ¿no? Inclusive pueden tener actividad contra Shigella, contra Salmonella, ¿no? Entonces tienen actividad para más gram negativo. La ceftazidima, de esta familia, la ceftazidima es la que tiene cobertura contra Pseudomonas aeruginosa. Las otras no. Eso tiene que estar muy claro, ¿ya? Ceftazidima sí mata la Pseudomonas, pero cefotaxima y ceftriaxona no. De las tres, la que tiene actividad es ceftazidima, ¿no? Bien. Y la de cuarta generación está cefepima, o cefepime, se escribe, ¿no? Y las dos escrituras. Entonces, es más activa, como dice acá, contra cocos gram positivos, o sea, vuelve a ganar un poquito de terreno contra el estafilococo. Acá está, miren, la figura, ¿no? Acá tenemos esta figurita. Estas no tenían ya, las de segunda y tercera habían perdido la actividad contra el estafilococo. Esta vuelve a ganar un poquito de actividad contra el estafilococo, la cefepima. Después es buena contra la pseudomonas, ¿ya? Buena contra la pseudomonas. Es un poco mejor inclusive que las de tercera. Es estable contra las beta-lactamasas. ¿No? El problema de las beta-lactamasas es que destruyen, pues, a las cefalosporinas también. Pero las de tercera son resistentes a la beta-lactamasa y estas son un poquito más resistentes todavía. Y penetran mejor a los tejidos, ¿no? Y la cefalosporina quinta dijimos que va contra el Staphylococcus aureus, meticilino resistente, que pudiera también tener un poco de resistencia a la vancomicina,
y contra el neumococo multiresistente, es ceftarolina, ¿no? Cefalosporina de quinta generación. Entonces, algunas indicaciones, las cefalosporinas de primera, como van más contra el estafilococo y el estreptococo piógenes, se usan en infecciones de piel y tejidos blandos, por ejemplo, ¿no? En una faringoamigdalitis, por ahí una neumonía neumocócica, donde no haya resistencia a la penicilina, y por ahí infecciones urinarias, que son por E. coli, infecciones urinarias bajas. La segunda generación ya se usa un poco más en problemas de oído, nariz y garganta, porque va contra hemófilos y neumococo, ¿no? Entonces también contra algunas neumonías, ¿no? Y algunas infecciones urinarias también se puede usar. La tercera generación, esa ya se usa para infecciones más graves, ¿no? Para neumonías, para pielonefritis, para meningitis, que es una infección grave, ¿no? Y si es ceftacidima contra pseudomonas, ¿no? En infecciones un poco más graves. El gonococo también muere. La cuarta generación está pensada para infecciones inclusive dentro del hospital, ¿no? Que hay gérmenes más resistentes. Las neumonías, las infecciones urinarias, las infecciones de la cavidad abdominal, ¿no? Y las meningitis, ¿no? Se deben tratar con estos fármacos. Los carbapenems. Los carbapenems son antimicrobianos, ¿no? De amplio espectro, ¿no? Cubren a muchas bacterias, ¿no? A casi todos los gram negativos, prácticamente a todos los gram negativos, ¿no? Incluidos los que producen beta-lactamasas. Entonces pueden actuar contra la E. coli, contra el Proteus, contra la Klebsiella, contra la Pseudomonas, contra la Salmonella, contra la Shigella, contra la Listeria, un montón de agentes gram negativos, ¿no? Hemófilos influenza, Neisseria, casi a todos los gram negativos los barren, ¿no? Esa es su eficacia. Actúan también contra anaerobios, como los peptococos, el fusobacterium, el bacteroide frágil, contra todos los anaerobios. Y actúan también contra gérmenes gram positivos, excepto el estafilococo aureus meticilino resistente. Entonces hemos dicho que hay dos estafilococos, el meticilino sensible y el meticilino resistente. El meticilino sensible es el que se encuentra generalmente en la comunidad, en el que tienen los forúnculos, los abscesos, ¿no? La carne de barritos, ¿no? O con la piel, ¿no? O que hace una infección con un absceso estafilococo aureus de la comunidad, generalmente es meticilino sensible. Pero el del hospital, generalmente es resistente. Entonces, para esos estafilococos no actúan los carbapenems, ¿no? Igual contra Enterococo faecium, hay una agente que se llama Santomonas, también un poco raros, pero el que más hay que recordar es estafilococo meticilino resistente. Entonces, ahí no actúan. Después afectan a casi todos los otros gérmenes que hemos mencionado. Ahora, los carbapenems, hay 4 fundamentalmente, de los cuales usamos 2 principalmente, el imipenem y el meropenem. Claro, también hay ertapenem, doripenem, pero estos son los 2 que se usan con más frecuencia. El imipenem puede ser destruido por unas peptidasas que están en el borde de las células tubulares renales, ¿no? Entonces, estas peptidasas lo pueden destruir, pues, al imipenem. Entonces, para evitar esa destrucción, se combina con cilastatina. Entonces, al agregarle cilastatina, ya no se deja destruir el imipenem. Todos van bien contra los gram negativos, ¿ah? Ya hemos dicho, todos los sacan la mugre a los gram negativos, también anaerobios, también a la mayoría de gram positivos. Pero el imipenem es un poquito más eficaz contra gram positivos. O sea, gana un poquito más contra... Y el meropenem es un poco más contra los gram negativos, ¿ya? Pero la diferencia es pequeña, no es muy grande. Generalmente se usa meropenem, ¿no? Porque no tenemos que agregarle cilastatina. Este es lo que se está usando un poco más. Acá algunas características las pueden leer. Está su concentración sérica máxima, el tiempo de vida media, que en general es corto, no es muy larga la vida media, no se unen mucho a las proteínas plasmáticas, excepto el ertapenem, o sea, la mayoría está libre, tampoco se distribuyen mucho en los tejidos, se biotransforman poco y se eliminan casi todo por vía renal. Esa es característica de los carbapenem. Y finalmente, dentro de los beta-lactámicos está el astreonam. ¿Ya? El astreonam es un monobactámico. Acá está el anillo beta-lactámico, ¿ya? Pero que tiene además incorporado, por ejemplo, un anillo o una estructura, ¿no? Aminotiazol, que lo vuelve eficaz contra los gram negativos, Entonces, el astreonam actúa fundamentalmente contra esa lista que hemos venido repitiendo ya varias veces, que encabeza la E. coli.
que sigue ahí el Proteus, que está la Shigella, ¿no? Está también el Enterobacter, que está la Klebsiella. Contra esos actúa, ¿ya? No es eficaz contra los gram positivos. Ahí no va a hacer nada. ¿Y qué ventaja? Que nunca, espero que se olviden, no se olviden nunca que tiene el Astreonam, qué ventaja importante tiene, es que se puede usar en alérgicos a la penicilina. ¿Qué sucede cuando una persona es alérgica a la penicilina? Sobre todo si es alérgica de tipo 1, o sea, shock anafiláctico, ¿no? Una alergia grave, que la persona se puede chocar, hay hipotensión, se pone mal. No se puede usar penicilinas, porque es alérgica a la penicilina, no se puede usar cefalosporinas, no se puede usar carbapenem. Es un riesgo, ¿no? Entonces, pero sí se puede usar Astreonam. Así sea alérgico tipo 1 a la penicilina, el Astreonam sí se puede usar. Entonces, esa es una ventaja que tiene. Las reacciones a veces, los beta-lactámicos, como veníamos diciendo, entonces, principalmente son las hipersensibilidad, la alergia, ¿no? Se forma un complejo apteno, que es parte del beta-lactámico con una proteína endógena, y eso es lo que genera la reacción de hipersensibilidad. Las graves, ¿no? Las de tipo 1, inmunoglobulina E, anafilaxia, broncoespasmo, pues se cierran los bronquios, se asfixia a la persona, entonces, peligroso. Por eso es que si una persona es alérgica de tipo 1 a la penicilina, es mejor no usar cefalosporinas o carbapenem, salvo pues que no hay otra cosa y está que se muere la persona, ¿no? Ahora, es importante saber que de cada 10 alérgicos a la penicilina, 1 también es alérgico a cefalosporina. Entonces, a veces uno, entre comillas, se la puede jugar, pues, ¿no? No es recomendable, no estoy diciendo eso, no es que se deba hacer, ¿no? Pero en un extremo, que no te quede, que estés lejos, en un sitio donde no hay médico, que estás solamente tú, digamos, no hay más médicos alrededor, no tienes infraestructura, ser digamos, lejos, por la selva, la sierra, qué sé yo. Entonces, podría ser con tu adrenalina en la mano, ¿no? Con tu adrenalina, porque si hace anafilaxia hay que ponerle adrenalina, ¿no? Entonces, una persona que tiene una meningitis, un niño tiene una meningitis grave, pero se sabe que es alérgico tipo 1 a la penicilina. Una vez le pusieron penicilina y casi se muere, se chocó, ¿no? Le bajó la presión, se puso mal. Para la meningitis, ¿qué se usa? Ceftriaxona o cefotaxima. De cada 10 alérgicos a la penicilina, 1 también va a ser alérgico a la cefalosporina, o sea, 9 no. Piña, pues capaz ese es el 1, te puede hacer anafilaxia y tienes que ponerle adrenalina, ¿no? Pero si no es así y está muy lejos y a veces los papás en la sierra o en algunos sitios son tercos y dicen, no lo muevo de aquí, no lo quiero llevar a otra parte, ya le pones ceftriaxona, le salvas la vida porque la meningitis es grave, ¿no? Entonces, pero hay que recordar eso, ¿no? Ahora, la alergia de tipo 4, ¿no? El exantema sobre todo, ¿no? Que salen como puntitos rojos en la piel se pone un poco roja, no pica, no produce prurito, o a veces el prurito es muy ligero. Eso es de tipo 4, ¿no? La exantema típicamente de tipo 4, la urticaria puede ser 1 o 4, es un poquito más dudosa, pero el exantema es tipo 4. Entonces, esa alergia sí podría utilizarse en una alergia tipo 4, sí podría utilizarse con más tranquilidad la cefalosporina. Porque si le da alergia a la cefalosporina, que es de 1 en 10, sería también de tipo 4. Entonces no habría capaz tanto problema para ese paciente, ¿no? Bien. Luego, la penicilina G a dosis altas puede producir convulsiones, la dicloxacilina, diarrea, dolor abdominal, la ampicilina, la amoxicilina, aparte de diarrea, el exantema, esos puntitos rojos que no pican, que producen con cierta frecuencia. Las carbenicilinas, que no usamos mucho en nefrotoxicidad, una cefalosporina primera, que por eso también ya no se usa mucho, dolor intramuscular, baja los glóbulos blancos. El cefacrol altera un poco la microbiota, puede aumentar un poco las transaminasas, y la cefotaxima, al igual que la ceftriaxona y todas las cefalosporinas de tercera, cuarta generación, pueden aumentar el riesgo de infecciones, pueden producir colitis pseudomembranosa. O sea, ¿qué pasa? Matan a las bacterias sensibles y proliferan las resistentes. Ese es un riesgo cuando se usa antibióticos de amplio espectro. Entonces, no es cuestión de que para una infección hay que darle lo más poderoso que hay. Si se justifica, si está que se muere con una sepsis, sí, pues, ¿no? Pero si no se justifica, hay que darle el antibiótico que corresponde a la gravedad de la enfermedad, ¿ya? Porque todo esto tiene efectos adversos. En resumen, entonces, acá tenemos un resumen interesante sobre los beta-lactámicos, ¿no? Que muestra que hay 4 grupos.
que acabamos de mencionar, penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos y carbapenems. Dentro de las penicilinas hay 4 divisiones. Las penicilinas naturales, la penicilina G, la benzatínica, la penicilina V, que es oral, estable al ácido, oral. Dentro de las antiestafilocócicas, oxacilina y dicloxa, son las que tenemos. ¿Ya? Oxacilina intravenosa, dicloxacilina oral. Dentro de las aminopenicilinas, contra la E. coli, el Proteus por ahí vulgaris, la ampicilina y la amoxicilina, ¿no? Entonces, la ampicilina se puede combinar con sulbactam, que es un inhibidor de beta-lactamasa, para mejorar su eficacia, por ejemplo, contra el estafilococo, contra los anaerobios. Y la amoxicilina se combina con el ácido clavulánico, la gente sabe, a veces ustedes mismos sabrán, que hay amoxicilina clavulanato, o amoxicilina con ácido clavulánico, que se da por vía oral, se da por vía intravenosa, por vía oral, y que es un poco más eficaz contra el hemófilos influenza, o sea que produce beta-lactamasas. El ácido clavulánico es un inhibidor de beta-lactamasas. Es también mejor un poco su actividad contra el estafilococo aureus, porque el estafilococo produce beta-lactamasa, ¿no? Y contra algunos anaerobios. Y las penicilinas antipseudomónicas, donde la más característica es la piperacilina tazobactam. Eso tenemos, piperacilina con tazobactam. Al agregarle tazobactam también cubre un poco más a los estafilococos. Pero la piperacilina mata enterobacterias, mata anaerobios, ¿no? Es una penicilina interesante, de espectro ampliado, ¿no? Piperacilina tazobactam. De las cefalosporinas tenemos 5 generaciones, ahí están las 5 que les he dicho. Cefalexina, cefasolina en la primera, cefuroxima en la segunda, ceftriaxona, cefotaxima también, y ceftazidima, que actúa contra la pseudomonas en la tercera, cefepime, que es de cuarta, ¿no? Que es más estable a beta-lactamasas, que actúa contra pseudomonas, y ceftarolina, que es contra el estafilococo aureus meticilino resistente y contra el neumococo multiresistente. El monobactámico es el astrionam, contra gram negativos, incluida la pseudomonas, no actúa contra gram positivos ni contra anaerobios. Y los carbapenems, el grupo de los carbapenems, perdón, voy a marcar ya. ¿Saben qué? Perdón, un segundo, hay que estar marcando un ratito, marcando entradas y salidas, ¿no? Ya, más rápido por aquí nomás, ya, listo. Bueno, decíamos, los carbapenem, no está el imipenem, meropenem, donipenem, este es el que se usa un poco más. ¿Qué dicen acá los signos? Dice que actúa contra beta-lactamasas de espectro extendido. Eso es muy importante. Hay Klebsiella y hay E. coli que producen BLES. En inglés, ESBL. En español, BLE, beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Y qué hace eso? Destruye a las cefalosporinas y a las penicilinas. Probablemente también a los monobactámicos. Pero sobre todo estas dos le saca la mugre. Entonces, si una bacteria produce BLE, no lo va a atacar ni la penicilina ni la cefalosporina. Entonces, ¿qué le damos? Carbapenem. Ahí justifica el carbapenem. Porque primero, todas son estables a las BLEs. ¿Qué más? Todas matan a pseudomonas. ¿Qué más? Todas actúan contra anaerobios. ¿Quién se les escapa? El estafilococo aureus meticilino resistente. Para ese bicho hay que dar entonces otro antimicrobiano. Y ese antimicrobiano es el glucopéptido para el estafilococo aureus meticilino resistente. La vancomicina forma un complejo entonces con la terminación de alanil de alanina, ¿no? Entonces evita que la transpeptidasa pueda usar esto, y hemos visto que saca uno y con el otro forma el enlace, en fin, pueda hacer la transpeptidación, bloquea la síntesis de la pared celular. Los glucopéptidos entonces son antibióticos, ¿no? Que inhiben la síntesis de peptidoglucano. Son activos contra gram positivos, sobre todo estafilococo meticilino resistente, tienen un espectro reducido, pueden ser bactericidas contra el enterococo también, y se usan en pacientes que están malas, no es para usarlo en cualquier persona, ¿no? En un paciente que está gravemente enfermo, críticamente, ¿no?, afectado, en los que son alérgicos a los beta-lactámicos, o los que están infectados por especies resistentes a los beta-lactámicos. Por ejemplo, estafilococo aureus meticilino resistente. Tipos: vancomicina, teicoplanina, telavancina, se usa más la vancomicina. No se absorben por vía oral, pero dice que se puede dar vancomicina por vía oral. Ah, bueno, se puede dar por vía oral no para que se absorba, sino para que actúe así como un purgante, así como toma leche magnesia, así, para que actúe en el intestino matando a las bacterias del intestino.
¿ya? Pero si tiene una neumonía, no le vas a dar vancomicina por vía oral, porque no se absorbe, ¿ya? Se puede dar por vía oral si queremos que actúe en el intestino, esa es una opción, ¿no? Debe administrarse siempre diluido. Estos medicamentos pueden ser tóxicos, entonces se diluyen siempre en cloruro y se administran gota a gota, no se administran directo a la vena, no se hace. Se pasa gotita a gotita, diluido con cloruro, en media hora por lo menos, ¿no? Eso ayuda a reducir un poco el riesgo de efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos? Ototoxicidad, nefrotoxicidad, ¿no? Tromboflebitis. Y acá tenemos un poco la estructura de la vancomicina, que se une a la de alanil de alanina, acá también se ve lo mismo, y bloquea la transpeptidasa. Se dice que también podría inhibir a la transglicosilasa, ¿no? También podría ser, pero el mecanismo principal es transpeptidasa. Y la última, ¿cuál es su espectro de los glucopéptidos? Estafilococos, meticilino resistentes, pero también mata a los sensibles, ¿eh? Pero está dirigido a los resistentes. Neumococo resistente, enterococo, Clostridium difficile y Listeria monocytogenes. 5 agentes. No le hacen nada a los gram negativos. ¿Por qué? Porque es una molécula muy grandota que no puede entrar por la porina. Entonces no le puede hacer nada a los gram negativos, ¿no? Y hay algunas proteínas de membrana que son formadas por los agentes y que pueden darle resistencia. La proteína VAN-A, la proteína VAN-B, ¿no? A veces esto que parece tarjeta de crédito también puede ayudar a configurar resistencia para el glucopéptido. Se dan por vía endovenosa, o se absorben por vía oral. Atraviesan la barrera hematoencefálica cuando está inflamada, pero cuando no está inflamada, ya no pasan ya, o pasan con mucha dificultad. Se eliminan por el riñón, ¿no? De manera activa, ¿no? O sea, todavía con posibilidades de funcionar. Son nefrotóxicos, son ototóxicos, liberan histamina, produciendo algo que se llama el síndrome del hombre rojo o síndrome del cuello rojo, ¿no? Entonces, esas son las características de estos medicamentos.